Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa. Permítanme un tantito. Seguimos con los estudios de Gálatas verso por verso y vamos a estar ahora en el... A ver, espérenme. Lo que quiero saber es... ahí está. En el capítulo 18, ¿sabes? Estamos en el capítulo 18. Ok, como siempre citamos el versículo de Jeremías 3:33. Clama a mí y te responderé y te mostraré y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Seguimos con estos estudios, la verdad que muy apasionantes. Soy estudiante de las Escrituras, por si es la primera vez que entras a estos estudios. La idea es alcanzar a todos los dispersos entre las naciones, a la promesa de Abraham, que su descendencia, su simiente, tanto biológica como todos aquellos extranjeros que abracemos el pacto, seamos alcanzados, seamos regresados al origen, a lo que el Padre Celestial nos pidió, ¿sí? Y ese es el propósito de estos videos, compartirte lo que yo aprendo y con la finalidad también de que seas parte de este remanente, de que seas parte de este llamado que estás recibiendo. Y si uno de ustedes recibe ese llamado y uno de ustedes entiende todo este mensaje, quiere decir que entonces tú eres parte de esa promesa de Abraham, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedamos en Gálatas. A ver, porque nos habíamos quedado en Gálatas 3:11, ¿sí? Sí, en Gálatas 3:11 lo vuelvo a leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Espérame. Oye, capaz de que ni estoy grabando, ¿verdad? Sí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno se justifica. ¿Qué ley? La ley oral, ¿sí? Nadie se justifica. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué dijimos que era fe? Fidelidad. O sea, aquel que sigue las leyes de los hombres no será justificado. El justo va a vivir por su fidelidad a la ley de Moisés, ¿sale? Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y la ley no es de fe. Ahora, ¿cómo que la ley no es de fe? Si leímos que el justo por la fe vivirá, y aquí vemos que la ley no es de fe. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, ya sabemos que Pablo es muy complicado. Si no conocemos lo que es los escritos, los rollos del Mar Muerto, si no nos hemos preparado en conocer más acerca de esto, pues crea conflicto. Y por eso en el cristianismo nos maneja mucha información que es sobre que la ley es mala, que ya no tenemos que seguir la ley, que por Dios santo, eso jamás sucedió. Digo, ahora yo digo por Dios santo, ¿verdad? Pero yo estaba igual que ustedes, o que muchos de ustedes. Yo estaba también de que la ley es maldita y que ya Yeshua ya fue crucificado, ya no hay que obedecer la ley, ya no hay que guardar Shabbat, yo estaba igual, pues. Pero ahora que recibimos esta información ya no podemos seguir igual, Entonces, en la carta a los Romanos dice Pablo, fíjate, y esto nos tiene que dejar más claro, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Attention, please, attention. ¿A qué palabra se está refiriendo? Si no existía el Nuevo Testamento. ¿Ya captas? Pues obviamente a la Torá, ¿sí? A los profetas, a los mandamientos, a la ley de Moisés.
El Nuevo Testamento no existía, ¿estás de acuerdo? Ok, continuamos. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero aquí lo que se está hablando es que si no seguimos los mandamientos de Dios, si seguimos mandamientos de hombres y no seguimos la ley de Moisés, y nos aferramos a las tradiciones y a todas esas costumbres, entonces estábamos malditos, éramos malditos. Pero ¿quién nos vino a redimir de no seguir la ley de Moisés? Yeshua. ¿Sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿De qué maldición nos redimió Cristo entonces? Por la ley escrita, por no haber cumplido ley, por haberle aparte agregado cosas. Él nos redime de eso. ¿Sí? ¿Y por qué está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero? Ahora, ¿a quién colgaban en el madero en aquella época? A los que no se querían someter, ¿sí? Y los ponían ahí colgados para que todo el mundo los viera en el Imperio Romano y dijeran: ese cuate que está ahí colgado, pues no quiso seguir, no quiso obedecer. ¿Sí? Hay un caso en la Tanaj, en la Biblia, de que se habla de alguien que fue colgado, y era un estudioso de la palabra. Absalón era el hijo del rey David. Absalón se revela ante su papá y se llena de arrogancia, y al final, ¿qué le pasa? Queda colgado. Él representa la rebelión, el orgullo del ser humano, el ir en contra del ungido del Señor. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, en contra de Dios. ¿Sí? Cuando vemos a Yeshua en la cruz, no es que Él sea el que desobedeció y que no se sometió a la ley de Dios. No. Él está tomando el lugar de todos nosotros, personas orgullosas que no nos queremos someter a la justicia del Eterno, que no nos interesan los mandamientos, que no nos interesa guardar el sábado, que queremos hacer lo que se nos pega la gana, ¿sí? Y que lo que diga el pastor, lo que diga el sacerdote, lo que eso es, el domingo, bravo, vamos a celebrar el domingo. Hay que celebrar. Yo soy muy terco en esas cosas, porque estamos transgrediendo los mandamientos de Dios. Dios jamás cambió absolutamente nada. Nada cambió. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él jamás... Ay, es que siempre pongo este ejemplo, pero es que el creador de todo el universo santificó el Shabbat. O sea, el que te hace respirar, el que tiene tu código genético, ahí está la firma de Dios, el que te hace funcionar, Él puso como instrucción y mandamiento: guardarás el Shabbat. Ah, no, ¿por qué? Si está mejor el domingo. Y en ninguna parte de la Escritura, olvídate o sea, directamente Dios, directamente el Eterno, bajo su voz celestial, jamás dijo: bueno, de ahora en adelante haremos como ustedes dicen, guardaremos el domingo. Ahora ya está autorizado y lo voy a santificar el domingo. En ninguna parte de la Escritura. Hay que tener sentido común. Hemos sido obviamente engañados, y hay que cambiar. Hay que cambiar porque estamos en los tiempos finales. Ahora, si Yeshua tomó ese lugar, ¿por qué? ¿Qué nos merecíamos nosotros? ¿O qué nos merecemos? O sea, mientras que tú no estés captando: sí, creo en Jesús, sí, pero tenemos que ser como Yeshua, como Jesús. Y Él era la interpretación de los mandamientos. O sea, obedece los mandamientos, ¿sí? Y ya, y eres salvo.
y muchas promesas para ti. En Jesús pueden creer hasta asesinos. ¿Y de qué le sirve? Porque creyó en Jesús, ya está salvo por Dios Santo. Entonces los responsables, los que deberíamos estar en esa cruz, somos nosotros los que debemos haber sido colgados y no Él. Ahora, el gran amor que nos tiene es que Él es quien toma el lugar. Ahora, ¿qué nos toca hacer nosotros? Bueno, si te está llegando este audio, este video, pues ahora nos toca obedecer los mandamientos. Ya no seguir como antes. ¿Sí? Gálatas, volvemos a leer, Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Yeshua la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Sí? Aquí, algo importante que vamos a entender, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Aquí está hablando de que Dios le hace una promesa a Abraham de bendecir a las naciones, a fin de que obedezcamos la fe, la fidelidad de la ley escrita, la ley de Moisés. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de un hombre, una vez rectificado, no lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Yeshua. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esto quiere decir que pues la maldición sobre todos aquellos que no siguen los mandamientos de Dios sigue la promesa, porque aquí dice Abraham que va a ser bendecido, su simiente va a ser bendecida. No abroga esa promesa, no se abroga, porque a partir de Yeshua somos nosotros perdonados. Pero ¿qué nos toca hacer? Obedecer. Es decir, la promesa que se le dio a Abraham de bendecir a su descendencia no lo puede quitar la Torah. Así que pues trajo maldición, ¿no? ¿Por qué? Porque no sigues los mandamientos de Dios, maldito eres. Porque no se obedeció, ni el pueblo judío se obedeció. Pero como el Padre ya había prometido a Abraham, no puede quitar eso. No le puede quitar esa parte de ser bendecido. Entonces, la maldición por haber transgredido la ley escrita no abroga la promesa. Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley nos trajo maldición y no sirve para traernos la promesa que le dio a Abraham, entonces ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente, toda la descendencia de Abraham hasta nuestro Mesías. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, quien pagó. O sea, Yeshua pagó el precio de nuestra desobediencia. O sea, es lo que no entendemos, que ya Yeshua pagó. Eso no quiere decir que ahora hago lo que se me pega la gana, guardo el día que se me pega la gana, festejo Navidad, festejo los Reyes Magos, festejo el Día de Muertos, festejo como carne de puerco, o sea, la Torah está para que se reconozca que hemos pecado contra ella, para que haya una constancia escrita del pecado. Imagínense si con un documento escrito el hombre ha sido capaz de crear todo un sistema religioso de creencias. ¿Qué hubiera sido sin un documento escrito? Si teniendo un documento escrito que dice no le quites,
ni le añades todo lo que ha pasado. Entonces la ley escrita quedó como un testimonio escrito, una constancia escrita de que dice: todos pecamos. En Pablo, en Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante. Ya sabemos que son las obras de la ley, no es la ley de Moisés, ojo. Porque por medio de la ley, ¿cuál ley? La de Moisés es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué se nos fue dada la ley escrita? Para que toda boca se cierre y todos estemos bajo el juicio del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque todos la hemos invalidado, todos la hemos diluido, todos la hemos torcido. ¿Sí? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Vamos a leer. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la Escritura lo encerró todo diciendo: cualquiera que le añade y le quite, le ponga, es maldito. Y como todos hicieron eso, ya nada más queda regresar a la fidelidad de Yeshua, que fue perfecto. Es seguir su ejemplo. Él es la interpretación de los mandamientos. Quiere decir que el Shabbat lo tenemos que seguir, no conforme a la ley escrita, no conforme a la ley oral, con los ritos y costumbres, pero tenemos que guardar el Shabbat. Tenemos que guardar las fiestas de Dios, no las fiestas que se nos pegan la gana. Es regresar a Él, a seguir su ejemplo, a obedecer la palabra. ¿Sí? Y aquí nos quedamos el día de hoy. Espero haber sido claro en este complicado mundo de Pablo, y espero haber llegado a tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde y resplandezca su rostro sobre ti y sobre todos los tuyos. Amén y amén.